Sabéis que esta convocatoria es para presentar el primer trabajo llevado a cabo por el Centro Demoscópico que se ha puesto en marcha en esta nueva etapa de la Fundación 1 de Mayo, que a su vez sabéis que es la fundación de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. La misión de la fundación, para quien no lo sepa, es elaborar estudios, investigaciones, trabajos sobre los más diversos temas, siempre relacionados con el mundo del trabajo. Estudios, investigaciones que tienen la finalidad de cualificar a la propia organización, es decir, de darle elementos cada vez más rigurosos para ilustrar su quehacer cotidiano, en este caso en particular en materia de negociación colectiva. Pero tenemos vocación también de trascender las fronteras del sindicato y que nuestros trabajos puedan formar parte del debate público, y de ahí que a través de los medios de comunicación tengamos interés en que sea conocido por la opinión pública, ¿no? Hemos querido dar un salto cualitativo inaugurando el Centro Demoscópico de la Fundación 1 de Mayo, porque somos de los que estamos convencidos, como no puede ser de otra manera, de la calidad de los trabajos que hemos venido desarrollando hasta la fecha en su larga y dilatada trayectoria, pero nunca la Fundación se había puesto a pulsar de manera directa la opinión de los trabajadores y de las trabajadoras sobre su realidad, sus condiciones de trabajo, sus condiciones de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Con el Centro Demoscópico lo que pretendemos precisamente es que ese acercamiento que desde siempre venimos haciendo a la realidad del trabajo sea a través de la opinión directa de los trabajadores y de las trabajadoras. Es decir, que las personas trabajadoras sean las que nos dicen, las que nos digan cómo se ven a sí mismos dentro de ese entramado que supone el mercado laboral, ¿no? De ahí que surgiese la idea de proceder a este tipo de estudios con las secuencias temporales pertinentes que nos permitan ir viendo cómo evoluciona la realidad del mercado de trabajo y además cómo evoluciona la opinión que los trabajadores y trabajadoras tienen de esa dinámica, y de ahí poder sacar las lecturas necesarias para mejorar nuestro quehacer sindical. Pero ese era un salto que la Fundación por sí misma no podía hacer, por razones de múltiples tipos, pero particularmente porque si queremos dotarle del rigor académico que merece cualquier iniciativa de esta naturaleza, era lógico y necesario que recurriésemos a la universidad, particularmente a la universidad pública de este país, que tiene altos niveles de cualificación, de calidad, para que en una lógica de cooperación entre la Fundación 1 de Mayo y las universidades españolas pudiésemos ir dándole ese rigor al que necesariamente aspiramos, ¿no? Por tanto, hoy os van a presentar las personas que a continuación citaré este primer trabajo que desde nuestro punto de vista ha ido a lo que es medular para el sindicato, que es la negociación colectiva. El sindicato tiene una vertiente lógicamente reivindicativa, tiene cauces para desaguar esas reivindicaciones en el ámbito de la interlocución denominada diálogo social, sea con empresarios o sea con gobiernos, pero lo que le da verdadero sentido es la negociación de las condiciones de trabajo
de las personas trabajadoras amparadas en el convenio colectivo. Pues bien, para hacer la presentación y sin más demora de tiempo, voy a hacerlo por el orden en el que estamos sentados, aunque no es el orden de las intervenciones, porque Unai Sordo, como secretario general, cerrará la presentación. Tenemos con nosotros a Ramón Rueda, profesor de la Universidad de León, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, doctor en Ciencias Jurídicas y Empresariales por la Universidad de Córdoba y, como os decía, en la actualidad es profesor del área de Organización de Empresas de la Universidad de León. Y en el extremo, a Jaime Aja, profesor de Sociología de la Universidad de Córdoba, licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales, con formación en posgrado en Investigación Social y Análisis de Datos y Políticas de Inserción Social. Ellos son los que, junto al equipo de la propia fundación, donde está Pedro Linares, que ejerce como director del Centro Demoscópico, y el propio Vicente López, que lleva las funciones de dirección de la fundación, los que han diseñado, han desarrollado, han materializado este estudio y ahora son los que os lo van a presentar. Parece que tiene la palabra Ramón y clausurará, como antes os avanzaba, nuestro secretario general, Unai Sordo. Sí, bueno, muchas gracias, buenos días o buenas tardes ya. Antes de nada, agradeceros vuestra asistencia y vuestra participación en este acto. Gracias, Fernando, por tu introducción, por tus palabras. Antes de nada, pues quería agradecer a la Fundación, agradecer a Comisiones Obreras la oportunidad que nos ha dado para llevar a cabo esta investigación, que, como veis, tiene un título, desde mi punto de vista, pues bastante contundente y bastante claro: la influencia de la negociación colectiva en el bienestar, la precariedad laboral, el compromiso y el rendimiento de las personas en su puesto de trabajo, en sus trabajos. Este título no es casualidad, y a lo largo de esta primera parte de la intervención trataré de alguna forma de argumentar el porqué de este título, ¿no? Un título en el que está implícito ya el objetivo de la propia investigación. Constatamos, sabemos, hemos comprobado que desde hace décadas, ¿bien?, y de manera especial desde el estallido de la crisis económica mundial a principios de este siglo, del siglo XXI, se pusieron en marcha, se desarrollaron, se implementaron, se llevaron a cabo diferentes procedimientos legislativos en todos los países del mundo para reformar el marco de las relaciones laborales. Este proceso de reforma ha tenido como propósito, o tuvo como propósito precisamente, introducir mayores niveles de flexibilidad en los mercados laborales. Flexibilidad que no tenía otro propósito que configurar mercados laborales que fueran más permeables y estuvieran más alineados con las necesidades, con las expectativas de las empresas. Ni más ni menos, ese fue el sentido, esa fue la lógica de la reforma laboral que hubo en España en el año 2012. Lo que sí es cierto, y ahí están las estadísticas que todos y todas podemos comprobar, es que estos procesos legislativos de alguna manera han provocado un progresivo debilitamiento precisamente de la negociación colectiva y, por consiguiente, de la disminución del poder de negociación de la clase trabajadora y de sus representantes. ¿Esto qué ha provocado? Esto ha provocado pues una degradación paulatina de los mercados de trabajo, incrementando la precariedad, incrementando la desigualdad, incrementando la inseguridad, incrementando la exclusión. Elementos también que hemos podido constatar en otros proyectos de investigación en los que precisamente la Fundación
la Fundación 1 de Mayo está trabajando. Esta realidad, estas características se tornaron especialmente relevantes o especialmente graves durante la pandemia de la COVID-19. ¿Bien? Y si algo puso de relieve esa pandemia es que precisamente la sociedad de los cuidados resulta esencial en la vertebración social. Yo creo que a todas luces los ERTE que se negociaron en el marco del diálogo social durante ese momento constatan esta realidad. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva de esta economía, sociedad de los cuidados, las empresas no pueden quedar al margen. Las empresas no pueden quedar exentas de su responsabilidad precisamente en cuanto al cuidado, en este caso de las personas trabajadoras. Y es en este ámbito, desde esta idea, desde la que queremos interpretar ese sentido, ese concepto de bienestar laboral. Las empresas no pueden exigir mayores cotas de compromiso, mayores cotas de desempeño laboral, sin precisamente ofrecer mayores niveles de bienestar laboral y ni mucho menos renunciar a esas prácticas de precariedad laboral. Bien, precisamente en este punto, en este momento en el que la negociación colectiva va a cobrar un papel protagonista. Bien, va a cobrar un papel protagonista. O dicho de otra manera, la negociación colectiva y el crecimiento empresarial en ningún caso van a estar reñidos. En ningún caso van a estar reñidos. Al contrario, una mayor fuerza de la institución que regula el marco de las relaciones laborales precisamente va a provocar o puede provocar, desde nuestro punto de vista, un mayor rendimiento empresarial, un mayor rendimiento laboral de las personas y, por extensión, como digo, un mayor rendimiento empresarial. Si queremos esta idea contrastarla con un ejemplo, bueno, pues podemos mirar precisamente a Estados Unidos, ¿no? Que muchos y muchas consideran paradigma de la gestión empresarial. Estados Unidos, el momento de oro del sindicalismo estadounidense entre el año 45, años 70, precisamente en ese momento hubo un gran crecimiento económico donde la riqueza fue repartida entre ese crecimiento, esos beneficios empresariales y también la clase trabajadora. Esa precisamente es la idea de esta investigación. Aquí es donde esta investigación quiere poner el acento, en esta lógica. Como sostiene al mismo tiempo la OCDE, una organización nada sospechosa, la negociación colectiva debe asumir una función relevante en cuanto a la mejora precisamente de los niveles de bienestar laboral y al mismo tiempo de reducción de esas prácticas que conducen a escenarios de precariedad laboral. Hacer esto es lo que lleva a aumentar el bienestar laboral de la clase trabajadora, disminuir esas prácticas de precariedad laboral, es lo que en última instancia también va a tener un impacto positivo sobre el compromiso y sobre el rendimiento de las personas en su puesto de trabajo. En otras palabras, y ya siendo un poquito más explícito con el objetivo general de esta investigación, que es precisamente venimos a demostrar con datos empíricos, con datos numéricos, que conceptos como el compromiso, conceptos como el rendimiento laboral, que tradicionalmente han sido interpretados o justificados más desde el ámbito de las necesidades, desde el ámbito de las expectativas empresariales, son resultado precisamente de mayores niveles de bienestar laboral. Son resultado precisamente de ese sentimiento menor de precariedad que las personas pueden tener en su puesto de trabajo. Y que precisamente la negociación colectiva es la que viene a garantizar que las personas estén mejor en su puesto de trabajo. O sea, el bienestar laboral y la precariedad laboral van a depender en última instancia de los procesos de negociación colectiva, donde evidentemente el papel de los sindicatos es un papel de primer orden. Este objetivo general pues, nos lleva a plantear 3 objetivos de carácter específico. Precisamente poner de manifiesto la relación directa que va a existir entre la negociación colectiva
y los acuerdos alcanzados para mejorar los niveles de bienestar laboral de las personas y disminuir esos índices de precariedad laboral. Demostrar precisamente cómo la mejora de las condiciones en el puesto de trabajo repercute en el compromiso y en el rendimiento laboral individual de las personas trabajadoras. Y un tercer objetivo específico, que es precisamente reconocer o poner en valor el impacto indirecto que la negociación colectiva tiene sobre ese compromiso laboral y sobre ese rendimiento individual. Bien, de alguna manera la lógica que planteamos en esta investigación y las diferentes hipótesis que hemos planteado en esta investigación las podéis comprobar en el gráfico que estamos proyectando y que tenéis también en el resumen. ¿Bien? O sea, negociación, opinión y percepción sobre la negociación colectiva como primera de las variables, ¿bien? Cómo influye en el bienestar laboral, en la precariedad, en el compromiso y en última instancia todo esto tiene un impacto positivo en el desempeño individual y por extensión en el desempeño de las empresas. Para llevar a cabo este trabajo, pues hemos apostado por una metodología de carácter cuantitativo mediante una encuesta que hemos realizado a 1.599 personas asalariadas en toda España. ¿Bien? En toda España. Una encuesta que realizamos entre el 22 y el 28 de diciembre del año pasado y que, bueno, pues tiene un error muestral del 2,45%, más o menos 2,45% para el conjunto de la muestra con esos niveles de confianza. Una encuesta, un muestreo que se hizo de manera aleatoria y simple, controlado, estratificado, por cuota de edad, nivel de estudio y zona geográfica. ¿Bien? Para llevar a cabo este estudio hemos analizado primero de manera individual cada una de esas variables que hemos presentado: negociación colectiva, precariedad laboral, bienestar laboral, compromiso y desempeño, para luego al final determinar o evaluar cómo todas esas variables se correlacionan entre sí. En esta segunda parte, análisis de resultados, vamos a presentar de manera sucinta, pues cómo han sido evaluadas cada una de estas variables y qué resultados hemos obtenido. En cuanto a la negociación colectiva, esa variable, ¿qué podemos concluir? Bueno, pues que la percepción mayoritaria de las personas trabajadoras es una opinión positiva. Es una opinión positiva en cuanto a los acuerdos que se alcanzan en el marco de la negociación colectiva. Especialmente hacer una mención, una referencia a cómo la negociación colectiva contribuye a la mejora, bien, de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Casi un 55%, el 54,7% de las personas consideran estos acuerdos positivos. Bien, igual, un 53,3% consideran que la negociación colectiva mejora la seguridad y la salud en el puesto de trabajo o cómo mejora de manera general las condiciones laborales. Desde un punto de vista introduciendo otras variables, podemos considerar que son precisamente las mujeres las que tienen una mejor valoración de la negociación colectiva que los hombres, y también las personas jóvenes con estudios universitarios las que valoran mejor la negociación colectiva. Bien, en cuanto a variables de carácter sociolaboral, bien, hay que destacar dos elementos, pues, como son que las personas con contrato temporal que trabajan en el sector público son las que mejor valoran la negociación colectiva, y sobre todo la negociación colectiva es mejor valorada en aquellas empresas donde existe una sección sindical. ¿Bien? Cada una de estas variables las hemos podido estudiar, analizar a través de esos índices, en este caso el índice de percepción sobre la negociación colectiva, donde pues podéis comprobar las comparaciones entre cada uno de estos elementos o estas variables que he señalado. Bien, en este caso pues existen diferencias significativas y
En los siguientes casos, pues también ofreceremos estos datos. A partir de ahora, la intervención la va a continuar el profesor Jaime Aja de la Universidad de Córdoba. Muy bien, pues bueno, muchas gracias. Antes de empezar, pues quería reiterar el agradecimiento a la Fundación por apoyarnos en este estudio, especialmente a Fernando, a Pedro y a Vicente. Y bueno, también agradeceros que vengáis aquí al seguimiento de la presentación de este estudio. Comenzamos con la segunda de las variables, la precariedad laboral. Desde luego, bueno, un concepto muy utilizado, pero que, como sabéis, pues es un concepto también complejo, con distintas dimensiones, varias definiciones y que a veces funciona también de una manera contradictoria. Por suerte, en los últimos años se ha ido avanzando en la sistematización de este concepto. Hace poco, bueno, en verano del 2022 se hizo una revisión de todos los estudios sobre precariedad laboral y se identificaron unas 27 dimensiones de la precariedad laboral. En base a eso, nosotros hemos incluido 17 de ellas y las hemos incluido en 2 bloques. Frente al resto de conceptos que están muy definidos y tienen una amplia utilización de los distintos ítems, en este caso nosotros hemos optado por crear, digamos, una serie de indicadores nuevos, pero siguiendo en base a esa revisión sistemática de la literatura que se hizo en el verano pasado. Comenzamos con el primer bloque, que son las condiciones laborales, la parte, digamos, central de lo que podemos entender como precariedad laboral. Generalmente precariedad lo relacionamos con temporalidad. Bueno, en este caso, sin haber un giro copernicano del concepto, sí hay un cambio muy importante. Ya no es tan importante, digamos, o ya siendo valores bastante altos, la seguridad en torno al mantenimiento del empleo, de las condiciones de trabajo, de la ocupación, de la categoría. Esa seguridad, esa inseguridad afecta a casi un 20%, pero hay otros indicadores que son más potentes en esto. El principal, recordemos que el estudio se realizó en diciembre del año pasado, la insuficiencia de ingresos, un 28,1% que declara que sus ingresos no le dan para mantener unas condiciones de vida dignas a su familia. Fijaros en el ítem, no tiene tiene una formulación bastante dura. El siguiente, el subempleo. A partir de la crisis del 2008, como sabéis, hubo un crecimiento importante del subempleo en España, del trabajo a tiempo parcial. España siempre había sufrido tasas de temporalidad muy altas, pero tasas de subempleo bastante bajas. En este caso aumentó el subempleo. Y como decimos, no afecta de una manera igualitaria. La principal división en torno a la precariedad, la principal ventaja que puede tener una persona es tener estudios universitarios. Ese es el gran ruptura. Y sabemos, y bueno, solo hay que ver pues la precariedad en ciertos sectores, como por ejemplo pues el periodístico que no garantiza. Pero en términos agregados, esa es la gran división. Eso se consolida a partir del 2010 y en el estudio también se refleja. En todos los indicadores, tener estudios universitarios garantiza mejores condiciones, salvo en lo relativo al subempleo. Existen importantes diferencias por género relacionadas con el subempleo, con la estabilidad, con la inseguridad, que todavía sufren de una forma más fuerte las mujeres, y también ligado al subempleo por la insuficiencia de ingresos. Y otro factor, a pesar de eso, el que más influye, la edad. La edad que está asociada en general en todos los ítems a una mayor vulnerabilidad y a la menor inseguridad. En el siguiente bloque hemos hecho un bloque general de derechos laborales. Derechos laborales y también, digamos, derechos asociados al puesto. Desde la posibilidad de acceso a la negociación colectiva, respeto de la legislación, hasta las posibilidades de promoción, etc. Lo que vemos es que una parte importante de la población asalariada no tiene capacidad para negociar sus condiciones de trabajo. Casi el 50%, el 49%. Un quinto de la población asalariada teme represalias si se afilia a un sindicato, que es un instrumento importante, fundamental, en la negociación colectiva. Y un 20% considera que no se respetan los derechos laborales. También hay distintos ítems, datos importantes, bueno, más de un tercio no disfruta de oportunidades de promoción, etc. En este caso, las mujeres disfrutan de menos derechos laborales. Aquí una brecha muy importante por género, aunque
sigue, digamos, la ruptura principal está ligada al nivel de estudios, a esos dos bloques, con estudios universitarios y sin estudios universitarios. Y una cuestión paradójica, curiosa, bueno, pues las personas jóvenes están expuestas a una mayor arbitrariedad en todos los ítems concretos, es decir, se le pregunta, acepto cosas que sé que son ilegales, no tengo capacidad de negociación, no tengo capacidad de negociación individual. En todo eso los jóvenes responden de una mayor, o sea, tienen más acuerdo con ese ítem, pero cuando se pregunta con carácter general si disfrutan de mayores derechos, si perciben un mayor respeto a sus derechos, también los jóvenes consideran que sí, que se respetan sus derechos en sus empresas. Esa paradoja se explica, digamos, por una cierta naturalización de la precariedad que se viene estudiando en esos sectores, y con, bueno, pues también pues, con las expectativas de derechos que se pueda tener. Eso sí, como llevamos casi 20 años hablando de naturalización de la precariedad, vemos que esa naturalidad está ligada a la edad, no a la generación, digamos. La generación que naturalizaba la precariedad hace 20 años ya no la naturaliza, lo cual es un dato que digamos que puede ser positivo. Pero para las personas más jóvenes, digamos que es un elemento importante. En el índice de precariedad, pues vamos que obviamente el salario es el factor que más incide, el tipo de contrato, en este caso el indicador es complejo, hay una carácter ambivalente, veremos, del fijo discontinuo que se mueven, o las personas que tienen fijo discontinuo, que se mueven en términos de bienestar más cercanos a los indefinidos, en términos de precariedad un poco más cercanos a los temporales. Muy importante la existencia de sección sindical, donde existe sección sindical hay menos precariedad, y también está ligado una menor precariedad a la titularidad pública de la empresa. Sin embargo, el tipo de convenio, lo hemos estudiado con bastante variabilidad, no parece que tenga efectos significativos. Aquí lo vemos el índice concreto. La verdad es que cada dimensión, cada variable da para un estudio específico. Nosotros hemos hecho este estudio con mucho rigor, pero también pues con cierta pasión nos podríamos entretener muchísimo con cada una de las variables. Vamos a intentar ser lo más breves posibles. Ahí vemos cómo la precariedad se relaciona con la edad y con la sección sindical. Este índice de precariedad es un índice agregado, pero veamos también que la precariedad, frente a los dos conceptos que son, digamos, más coherentes, tiene dimensiones que son contradictorias. Veamos con el bienestar laboral, un concepto mucho más definido, más estudiado, que hemos visto en distintas dimensiones, lo vamos a centrar en dos: los elementos generales y los riesgos psicosociales, que como veréis dan resultados muy llamativos. La gran mayoría se muestra satisfecha, con un 55%. Hay una satisfacción intrínseca respecto al trabajo, una implicación con el trabajo, eso lo vemos mucho, también se ha estudiado en los sectores profesionales, ¿no? Por ejemplo, el sector entre el trabajo periodístico, pues la precariedad no está unida también con un alto compromiso con el empleo y con una satisfacción intrínseca por el trabajo que se realiza, relacionado con el desarrollo personal, la relevancia del trabajo, etcétera. De nuevo, un corte muy potente en los estudios universitarios y, curiosamente, a diferencia de la precariedad, con mayor bienestar entre los más jóvenes, por ese compromiso e identificación con el trabajo. Bienestar lo hemos estudiado en distintas dimensiones, pero nos vamos a centrar en lo que hemos llamado riesgos psicosociales e inclusión en la vida laboral en la persona. Creo que son algunos de los datos más llamativos, ¿no? Un 55% hace que su trabajo le hace sentir agotado mental y emocionalmente. Un 43% vive estados de ánimo de irritabilidad, tristeza, tensión o nerviosismo. Y una portada importante, pues le cuesta, digamos, separar el tiempo de trabajo del tiempo de descanso. Una interferencia de estos problemas en el trabajo. Mayor sensación de tristeza entre los hombres que entre las mujeres, entre las mujeres que en los hombres, pero las mujeres, por contra, desde luego, en vista de los datos de la encuesta, cortan mejor o separan mejor o no se llevan esos problemas a casa, quizás porque en casa pues le acompañan otros problemas distintos, claro, otras tareas y otras obligaciones distintas. Las personas menores de 35 años y con estudios universitarios están más afectadas por el agotamiento mental. Aquí lo vemos, como siempre, el salario, pues un factor muy importante, el nivel de estudios,
y mayor bienestar también en el sector público que en el privado. Perdonad por pasarlo con tanta rapidez, pero vamos a intentar ser lo más breve posible. Compromiso laboral, otra variable muy estudiada en el ámbito de la gestión de recursos humanos, con 3 componentes: un compromiso afectivo, un compromiso de continuidad y un compromiso normativo. A partir de ahí creamos ese índice de compromiso laboral y vemos que ese compromiso es mayor entre los hombres que entre las mujeres, aumenta con la edad y también aumenta con el nivel de estudios, pero curiosamente ahí la relación no es significativa. Desde luego, mayor compromiso en relación al salario y mayor compromiso laboral en el sector público. Este es un dato que se corresponde con otros estudios, pero que quizás puede resultar también más llamativo, aunque aquí los datos son claros. No se encuentra relación con la aplicación del convenio ni con la existencia de sección sindical, aunque hay un poco más compromiso donde hay sección sindical, la diferencia no resulta significativa. Veamos aquí, en este índice de compromiso laboral mayor entre los hombres, aumenta con la edad y también aumenta de una forma significativa en el sector público respecto al sector privado. La última de las variables, el desempeño laboral, en este caso también muy estudiada en el ámbito de gestión de recursos humanos. Se trata de, a través de la opinión de la gente, analizar el desempeño en 3 dimensiones: el desempeño de tareas, las habilidades para realizar el trabajo, el desempeño contextual y, como elemento negativo del desempeño laboral, los comportamientos contraproducentes. Esto es importante en relación para ver la lógica general del estudio y para enlazarlo con las conclusiones que luego expondrá Ramón. Aumenta según avanza la edad y, desde luego, aumenta también en la medida en que aumenta el salario. Aunque, curiosamente, la relación con desempeño laboral no es tan fuerte con el salario como lo es con la precariedad y con el bienestar laboral. Lo vemos aquí por edad, por salario. Si lo comparáramos con otros veíamos un cierto ascenso, pero de una manera más tenue, con esto pues devuelvo la palabra a Ramón. Muchas gracias por su atención. Bueno, ya para finalizar esta parte en la que analizamos los resultados de este estudio, os queríamos ofrecer pues lo que comentaba al principio. Después de haber analizado cada una de las variables de manera individual, quizás lo más relevante en este momento sería plantear hasta qué punto cada una de estas variables se correlaciona y efectivamente responde a el interés inicial de cómo la negociación colectiva influye, ¿no?, en cada una de las variables. Y la conclusión es que efectivamente todas las relaciones que planteamos desde un punto de vista estadístico son significativas y se correlacionan. La opinión y la percepción que las personas tienen acerca de la negociación colectiva influye en el bienestar laboral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el bienestar laboral, de alguna manera, va a depender de cómo las personas valoran de una manera positiva esa variable, esa variable. Igual sucede en el caso de la precariedad laboral. Las personas que manifiestan una mayor valoración sobre la negociación colectiva son las que presentan precisamente pues un menor sentido de precariedad laboral. Y todo al final, pues podríamos llegar a la conclusión de que efectivamente la negociación colectiva influye de una manera positiva en el desempeño que las personas trabajadoras tienen en su puesto de trabajo. ¿A través de qué variables? De estas que planteábamos, ¿no? Bienestar laboral, precariedad laboral, compromiso. De esta forma lo que tratamos es de, como decía antes, poner con cifras algo que a priori podíamos sospechar y también tratamos de darle la vuelta a esa lógica de anteponer, en este caso, el bienestar laboral a lo que es el desempeño individual, ¿no?, el desempeño de las personas trabajadoras. Es decir, apostemos por reforzar el marco de la negociación colectiva como vía para mejorar la vida de las personas en su puesto de trabajo,
como mecanismo para aumentar ese compromiso y ese desempeño individual. Esa es un poco la conclusión desde nuestro punto de vista más sólida o más llamativa a la que llegamos en este estudio. Lo que inicialmente era una hipótesis, ahora es una idea contrastada. El marco de la negociación colectiva hace que las personas trabajadoras mejoren su vida laboral, mejoren su bienestar laboral, sientan un menor índice de precariedad y, derivado de esto, aumenten su compromiso con la empresa y aumente su desempeño individual. ¿Qué implicaciones prácticas puede tener todo esto? 3 fundamentales desde nuestro punto de vista. Para las empresas, pues debería ser estas conclusiones una llamada de atención para que cambien su paradigma en cuanto a la concepción de la gestión de las relaciones laborales, den poder de negociación, aumente la capacidad de negociación de la clase trabajadora y de los representantes, de sus representantes. Desde un punto de vista sindical, también pues debemos considerar que es necesario aumentar la participación de las personas trabajadoras en los procesos de negociación colectiva, y todo esto debe dar como resultado pues ese nuevo contrato social en el que busquemos un equilibrio entre un mayor rendimiento por parte de las empresas y una mejora de las condiciones y los derechos laborales de las personas en sus puestos de trabajo. ¿Bien? Hasta aquí los resultados de la investigación. Fernando, muchas gracias. Pues muy bien. Bueno, pues lo de los valores extremos, sí. Es una puntuación de una serie porque es una orientación. Bien, sí. Bueno, ¿cómo hemos medido esto? Bueno, pues con para este informe es un análisis principalmente descriptivo, bivariado de los distintos fenómenos. Para hacer análisis luego más sofisticados, más complejos, porque esto es el inicio de la investigación, hemos utilizado en todos los ítems una escala de 1 a 7, de obligado cumplimiento. 1, máximo desacuerdo, 7, máximo acuerdo. Entonces, pero para exponer los datos de una manera más sencilla, hemos agrupado 1 a 3 en los que, digamos, están en desacuerdo con el ítem, de 5 a 7 los que están de acuerdo. Entonces, no se incluye en la gráfica los que se posicionan en el punto intermedio, por eso nos suma 100. Todos los demás están en el punto intermedio, porque no había la posibilidad de no contestar la pregunta. Se forzaba la respuesta de la pregunta. bueno. Oye, si os parece, vamos a cerrar con la intervención de Unai Sordo y luego ya podréis hacer las preguntas que consideréis oportuno. Está abierto ya el micro, ¿no? Deduzco, que no veo. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bueno, voy a intentar no ser reiterativo con los datos y con la descripción que se ha hecho del estudio, del informe. Lo tenéis ahí, en los próximos días, si así lo consideráis, estaremos a disposición también de poder aclarar o profundizar cualquiera de las cuestiones que se incluyen. Yo quiero comenzar por agradecer a la Fundación 1 de Mayo y a los profesores Ramón Rueda y Jaime Aja la elaboración de este trabajo, que si recordáis, cuando presentábamos la Fundación 1 de Mayo, hacíamos especial énfasis, ¿no?, en la idea que teníamos de desplegar dentro de las actuaciones de la misma un espacio de seguimiento estadístico, pues, de algunas variables que se dan en el mundo del trabajo y que para el sindicato es de máximo interés, ¿no? Y lo apuntaba al principio Fernando Lezcano, porque evidentemente la negociación colectiva es la producción, por decirlo de alguna manera, más relevante que puede hacer una organización sindical, y es muy interesante, además de en los procedimientos ordinarios de negociación de cualquier convenio colectivo, de cualquier plan de igualdad, de cualquier elemento de este tipo, desde un punto de vista más científico, más sociológico, analizar cuál es la percepción que tienen los trabajadores y trabajadoras del hecho de la negociación colectiva, del hecho sindical, ¿no? Porque me lo oís decir de vez en cuando, yo creo que en España no debemos perder nunca
la perspectiva del modelo de relaciones laborales que tenemos y que yo creo que explican algunas de las cosas que aquí surgen, ¿no? Es decir, tenemos un modelo de relaciones laborales donde los acuerdos que se alcanzan en el marco de la negociación colectiva tienen un efecto erga omnes, tienen un efecto, por tanto, de aplicación general a los trabajadores y las trabajadoras, estén o no afiliados a una organización sindical, estén o no en una empresa con representación sindical o con sección sindical. De alguna manera, bueno, pues es un sucedáneo de ley, lo que supone el convenio colectivo, que tiene un efecto protector muy importante, y es interesante que así lo determinen las respuestas de las personas encuestadas en buena medida, pero que no requiere una proactividad organizativa del trabajador y la trabajadora. Al trabajador y la trabajadora se le va a aplicar el convenio colectivo simplemente por estar dentro del campo subjetivo de la plantilla de una empresa o de un sector, ¿no? Y esto puede parecer un tema menor, pero no lo es a la hora de entender cómo se relaciona el trabajador asalariado o la trabajadora asalariada en España con el convenio colectivo y, por tanto, con el sindicato. Y nos interesa mucho percibir, desde un punto de vista, como digo, científico y sociológico, las valoraciones de las personas, en este caso prácticamente 1.600 encuestados y encuestadas, que es una muestra relevante y es una muestra, yo creo, que significativa, ¿no? Algunas de las cuestiones, ya digo que no me voy a alargar porque quiero ir un poco a la conclusión, pero yo creo que algunas de las cuestiones que aquí se han expuesto son importantes, ¿no? Es decir, no por intuitivas o no por intuidas dejan de ser significativas al menos dos cuestiones. La primera, la valoración básicamente positiva que los trabajadores y trabajadoras hacen de la negociación colectiva, pero los aspectos que más se destacan de la negociación colectiva son aspectos cualitativamente, yo creo que muy importantes. Es decir, las materias relacionadas con la igualdad, las materias relacionadas con las condiciones laborales o las materias relacionadas con la salud laboral. Es decir, no es una visión estrictamente ligada a los salarios, sino que es cualitativamente más importante. Y esto, bueno, como organización sindical nos es de sumo interés. También es de interés que hay un evidente margen de mejora en la acción sindical en los procedimientos de negociación del convenio colectivo, de la negociación colectiva. No es menor el dato que dice que una parte, sobre todo de los trabajadores de mediana edad, sienten un cierto desconocimiento en la información, en los procedimientos de negociación del convenio colectivo. Y esto creo que nos está demostrando que hay un margen de mejora en esos procesos de negociación. Entre las cuestiones que pueden ser, como digo, también percibidas de forma intuitiva, pero que aquí se reflejan, que los principales problemas laborales que alegan las personas encuestadas tienen que ver con la insuficiencia de ingresos, tienen que ver con algo muy importante, trabajar menos horas de las deseadas, con un sesgo de género, supongo que seguramente, o con toda seguridad, porque las mujeres, como sabéis, copan buena parte de la contratación a tiempo parcial, y algo que no es menor, aunque está en menor porcentaje, es el temor a la pérdida del puesto de trabajo o la reestructuración empresarial, que también aparece como un cierto, percibido como un problema laboral, ¿no? Estas percepciones de las personas encuestadas son muy coherentes con las demandas que el otro día hacíamos desde Comisiones Obreras para el próximo periodo que tenemos por delante, ¿no? La necesidad de subir los salarios, de subir el salario mínimo interprofesional, o las apelaciones que hacíamos a regular de otra manera el tiempo parcial para facilitar que las personas que están a tiempo parcial cada vez tengan jornadas de trabajo más amplias y puedan incluso llegar a el tiempo completo cuando así lo deseen, así como las restricciones al despido, que creemos que debiera ser una de las materias a abordar en los próximos años. Por tanto, bueno, vemos que las respuestas de la gente encajan bien, son bastante compatibles con las prioridades que marcábamos el otro día, ¿no? Hay otro dato que, aunque se ha planteado y es incluso el encabezado de la nota de prensa que se os ha pasado, no me resisto a situar, ¿no? Es decir, pese a la percepción mayoritariamente positiva que los trabajadores y trabajadoras tienen de la negociación colectiva, prácticamente la mitad consideran que no están en condiciones de negociar sus condiciones laborales, ¿no? El 49%. Y dos datos que, en nuestra opinión, son demoledores. Que un tercio de las personas declaren que regularmente tienen que aceptar condiciones de trabajo no legales es un dato que, en mi opinión, llama la atención.
Y no digamos ya que 1/5 de las personas encuestadas temen represalias en caso de que se afilien a una organización sindical. De que se afilien a una organización sindical. Ni siquiera se les encuesta por el hecho de ser representantes sindicales, que por tanto ejerces ya una determinada responsabilidad pública y evidente, porque te tienen que elegir los compañeros y las compañeras en el centro de trabajo, ¿no? Un hecho que puede ser incluso estrictamente anónimo, como afiliarse a un sindicato. Nadie se tiene por qué enterar necesariamente de que te afilias a un sindicato, pues, insisto, un 20% de las personas temen en su empresa represalias si se sabe que son afiliadas a una organización, o el hecho de que el 20,8% consideren que no se respetan sus derechos laborales. Y, como era previsible, ahí también aparecen sesgos de género, ¿no? En fin, en el terreno un poco más de las conclusiones, bueno, otra cosa previa. Hay otro dato, otra secuencia de respuestas que nos parece sumamente importante, ¿no? Es decir, los elementos que refuerzan la capacidad o que refuerzan la limitación a la precariedad que perciben las personas trabajadoras tienen que ver con el tipo de contrato. Se considera que el tipo de contrato, la estabilidad en el contrato, es un elemento de limitación a la precariedad. El propio ámbito del convenio colectivo, es verdad que no es muy categórico, pero el hecho de percibir cerca el convenio colectivo, sea de empresa, sea provincial, hace que la persona se sienta de alguna manera más protegida, más limitada a la precariedad, pero sobre todo la existencia o no existencia de la sección sindical. Es decir, que los afiliados, afiliadas en ese centro de trabajo estén constituidas como sección sindical. Esto quiere decir que, en contra de lo que habitualmente se suele decir, el trabajador o la trabajadora, cuando percibe el hecho sindical organizado en el centro de trabajo, es perfectamente consciente de que es un limitante de la precariedad laboral o de la explotación laboral. Yo creo que es muy interesante aproximarse a estas respuestas desde preguntas concretas. Es decir, no es ¿qué piensa usted en el mundo mundial y en la abstracción del sindicalismo, del sindicato de tal o cual? No, no. Es decir, ¿usted considera que la sección sindical en su centro de trabajo limita la precariedad laboral? Pues que la gente mayoritariamente dé una respuesta bastante nítida en ese terreno, a nosotros nos parece sumamente importante, ¿no? Bueno, se han hecho una serie de exposiciones también sobre las condiciones de trabajo y la conciliación, que no voy a repetir porque ya se han planteado, pero que son también muy significativas, ¿no? El nivel de posibilidad de desconexión del trabajo cuando se sale del mismo, ahí están incluidas. Y voy para concluir a la tesis general. A mí la tesis general del estudio me parece muy sugerente, porque creo que es una enmienda a la totalidad con datos de la orientación de las políticas laborales que se hicieron prácticamente desde los años 80 y que venían a diagnosticar o a recetar que para que las empresas funcionaran mejor, fueran más productivas y tuvieran mejores resultados económicos, tenía que darse una degradación paulatina pero inexorable de las condiciones de trabajo y particularmente de las condiciones colectivas de trabajo. Y yo creo que de lo que se trata es de contrarrestar esa idea, no ya desde un punto de vista estrictamente de preferencia social como organización sindical, sino incluso de eficacia económica. Yo creo que hay que empezar a disputar estos mensajes que ha instalado durante tantos años el neoliberalismo, ¿no? Y que los trabajadores y las trabajadoras perciban en sus respuestas que el rendimiento laboral depende del compromiso laboral, pero que el compromiso laboral que están dispuestos a asumir está relacionado directamente con el bienestar laboral y con los bajos niveles de precariedad, a nosotros nos parece del máximo interés. Y que esos bajos niveles de precariedad y niveles de bienestar laboral se vinculen directamente a la negociación colectiva, yo creo que es sumamente importante. Hay que reforzar estas dinámicas. La estabilidad, las buenas condiciones salariales, las buenas condiciones de empleo son un factor de mejora económica de las empresas. Y sería bueno que por fin el conjunto de los empresarios y las empresarias de este país lo asumieran. Yo me atrevo a decir que la acción sindical es un factor de mejora de la marcha empresarial, porque las condiciones de estabilidad,
porque el sentido de cierto compromiso del trabajador y la trabajadora con la actividad que hace finalmente mejora y más mejorará en el futuro los resultados de las empresas siempre y cuando estos luego se repartan de una forma equitativa. Por tanto, concluyo diciendo que en nuestra opinión es el momento de romper definitivamente la vieja inercia del modelo laboral español, una vieja inercia que consistía en una empresa vertical y autoritaria, una gestión autoritaria de las relaciones laborales, bajos salarios y flexibilidad externa, es decir, el contrato temporal y el despido como fórmula de adaptación ordinaria de las empresas a los ciclos económicos. Este modelo, en nuestra opinión, es un modelo condenado al fracaso. Lo era antes, pero desde luego lo es más en el nuevo modelo económico al que tiene que transitar España, ¿no? Y por tanto, hay que ir en un sentido contrario, hay que tratar de empoderar a la clase trabajadora a través de la estabilidad en la contratación, a través de favorecer los procesos de sindicalización de los trabajadores y las trabajadoras y a través de la política salarial y de rentas sustitutorias cuando no haya salarios. Y también algo que aparece de forma yo creo que bastante transversal en muchos de los inputs que se analizan: el acceso de los trabajadores y las trabajadoras a la formación. Sigue habiendo una relación directa entre los niveles de formación y los niveles de bienestar laboral y, por tanto, de desempeño laboral. Y como estamos por la labor de hacer esto que estamos diciendo y que creo que el informe refleja bien con datos, de empoderar a los trabajadores, de mayor estabilidad, de mayores salarios, de mayores niveles de sindicalización y de acceso a la formación universitaria y no universitaria, a la formación permanente, es el momento también de denunciar algunos discursos que en nuestra opinión quieren precisamente debilitar el hecho laboral, el hecho sindical, ¿no? La valorización del mundo del trabajo. Y me voy a referir solo a tres, por apuntarlos. El discurso de las paguitas. Necesitamos no solo buenos salarios, sino niveles de protección de rentas en España que permitan a los trabajadores y a las trabajadoras poder desechar trabajos que no tienen unas mínimas condiciones. Y esto no es malo, esto es bueno. Y esto es una forma de favorecer una mejor organización de la empresa y que las empresas se rentabilicen como se tienen que rentabilizar, ¿no? Mediante la explotación laboral. Otro discurso que se está queriendo abrir paso, el discurso sobre las vacantes laborales, la sobreactuación y la alarma sobre que resulta que el problema en España es que no se encuentran trabajadores y trabajadoras. Esto no es así, este problema es marginal y en todo caso tiene que ver con malas condiciones de trabajo, con insuficientes condiciones salariales y solo en una pequeña parte con un desacople entre formación requerida por la empresa y formación que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Pero se está queriendo exagerar la nota de las vacantes laborales precisamente para seguir ahondando en el discurso de que hay que bajar salarios, de que no se puede subir el salario mínimo interprofesional y de que hay que reducir la cobertura social de las personas, la política de rentas. Insisto otra vez en esto que llaman paguitas. Y por último, se intenta debilitar la posición de los trabajadores con el antisindicalismo más burdo que sigue absolutamente vigente en algunas partes de nuestro país. En todo caso, nos parece un estudio muy, muy interesante, un informe que, bueno, leído convenientemente, pues yo creo que da algunas claves y creo que abre también algunas zonas de investigación posterior, porque yo creo que aquí hay mucho que desplegar, mucho que desarrollar y la idea de la Fundación 1 de Mayo pues es continuar con este trabajo un poco de análisis, bueno, a través de encuestas, a través no me sale la palabra, demoscópico, un análisis demoscópico de cómo los trabajadores y las trabajadoras perciben las relaciones laborales o los hechos sindicales, ¿no? Y abiertos a cualquier pregunta. Sí, dejarme que organice un poquito el tráfico. ¿Vas repartiendo? Venga, pues vale. Mercedes Arayer de Voz Populi. Yo quería preguntar, por una parte, cuando sobre esta conclusión de que hay un 32,2% que asegura que sufre las jornadas, no sé si se ha preguntado en concreto por el tema del registro horario y que se observa de si se está cumpliendo o no está cumpliendo, el trabajador se siente protegido o no con esta medida.
Luego, sobre el gráfico 8, que se habla como sobre la situación de salarios y que si le van a despedir o no, sobre los próximos meses qué va a ocurrir. Esta encuesta se realizó a finales del 22, si no me equivoco, ¿no? No sé si, bueno, a lo mejor ya una impresión o si ahora se realizara, si la situación creéis que no sería tan positiva. Es una pregunta más macro, ¿cómo veis la situación? Y luego, por último, a UNAI, que ha mencionado las restricciones al despido, no sé si está, bueno, hicisteis vuestra propuesta hace unos días, la conocemos. No sé si está esto ya muy maduro, porque hay alguna información de que estaría muy inminente si hay gobierno para elevar el coste del despido. Muy preparada esta reforma. No sé cómo estaría esta cuestión. Gracias. Empiezas tú, ¿no? Dale, sobre el registro horario no hemos incluido una pregunta en esto. La verdad es que había muchas variables, dimensiones y no incluimos esta cuestión. Simplemente un ítem general sobre si se cumplía la normativa laboral en la empresa. Respecto al miedo a perder el empleo, la inseguridad, pues posiblemente cambie. Además, digamos que también depende un poco como del ciclo. Independientemente de la situación económica, pues preguntarlo en unos meses o preguntarlo en unos meses determinados, pues cambia también. Diciembre no es un buen mes para preguntar esto. Entonces, pues posiblemente por ese lado, a lo mejor la situación más inestable ahora podría ser un poco mayor, pero también septiembre es un mes. Pasa con todas las encuestas, no solo con las de empleo. En general la gente es más optimista antes de verano y al final del verano sobre estas respuestas. Pero no creo que hubiera grandes modificaciones. Y respecto a la restricción al despido, yo no estoy en condiciones de, no sé cómo decirlo, de aventurar, que sería poco menos que eso, hasta qué punto está maduro en las conversaciones que puedan estar teniendo los partidos políticos, ¿no? Yo creo que es muy pronto, teniendo en cuenta que no sabemos ni si va a haber ronda de consultas. Supongo que sea ronda de consultas, sí. Designado en la ronda de consultas, supongo que sí, y supongo que en las próximas semanas, pues en función de si se configura una mayoría para que haya gobierno o no, pues en fin, sabremos algo más, ¿no? Pero en este momento yo creo que es muy precipitado. Nosotros lo que, como os decíamos el otro día, lo que creemos que es el momento es de introducir este debate, porque bueno, yo creo que las medidas tomadas hasta ahora han demostrado, y en parte tiene que ver con la respuesta, ¿no?, que daba Jaime, han demostrado que también en la economía española, con su composición sectorial del empleo y con la dimensión media de sus empresas, pese a eso, era posible mejorar los comportamientos de las empresas respecto a los despidos en circunstancias pues bastante complicadas como las que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Yo no sé lo que va a pasar si hay una crisis económica ordinaria dentro de un tiempo, no sé exactamente cuál va a ser la reacción de las empresas, pero ya se ha demostrado que se podían hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y ahora yo creo que estamos en el paso siguiente, que es hacer que el despido pues pase de ser la primera medida que toma una empresa ante un cambio de ciclo económico a que se plantee otras alternativas. Y como decíamos el otro día, como sabemos que eso ordinariamente ha estado muy ligado a la antigüedad de los trabajadores y las indemnizaciones actuales no tienen un efecto disuasorio para evitar los despidos, pues yo creo que hay que entrar por ahí. Y yo creo que es un elemento que habría que profundizar en esta legislatura. Y creo que podía mejorar sustancialmente el comportamiento de las empresas ante los vaivenes de demanda, sobre todo, ¿no? Gracias. Dos preguntas. Me ha parecido muy interesante cuando has comentado, Unai, que una de las cosas que habéis visto margen de mejora leyendo el estudio es la parte del conocimiento que tenéis que, pues eso, trasladar a los trabajadores sobre la negociación colectiva. ¿Qué otras autocríticas o qué otras cosas a mejorar sacáis de haber leído el estudio? Y luego también preguntar por el propio hecho en sí de la encuesta, porque estamos acostumbradísimos, aquí todos los periodistas lo sabemos, a recibir muchísimas encuestas desde un punto de vista patronal, desde un punto de vista sectorial, empresarial. El tema de las vacantes es el mejor ejemplo, con datos oficiales no hay problema, pero
damos tantas noticias porque hay muchísimos estudios patronales que lo señalan. ¿Queréis entrar un poco con esa intención? ¿Creéis que está descompensado el debate público? ¿Creéis que hay veces que hay estudios sesgados y por eso queréis entrar vosotros con vuestros propios estudios? Nosotros cuando, si recordáis, esto Fernando lo puede decir también, como el propio Pedro, ¿no? Nosotros somos perfectamente conscientes y cuando fusionamos las tres fundaciones que tenía el sindicato, hemos tratado de reforzar la Fundación 1 de Mayo. Nosotros somos perfectamente conscientes que el debate público en materia laboral y en materia socioeconómica está terriblemente sesgado y terriblemente mediatizado por toda una producción científica o pseudocientífica para demostrar lo que sea en cada momento. Y evidentemente los think tanks y los centros de pensamiento de las empresas, de los poderes económicos, de los poderes financieros, llevan funcionando y muy bien durante muchísimos años para, de alguna manera, construir esa hegemonía que se ha construido, ¿no? El mercado laboral. Pero vamos, si hablamos de pensiones, no es que haya algún informe sesgado, es que no hay ni uno que no tenga un sesgo. Aquí nadie pega una puntada sin hilo, ¿no? Entonces nosotros queríamos contrarrestar eso sin perder calidad en los análisis y sin perder calidad. Esto es una encuesta llevada de una forma absolutamente científica y con un muestreo, insisto, que no es menor, ¿no? Pero claro que queremos contrarrestar esos mensajes que son mensajes absolutamente performativos y que quieren situar una retórica, una narrativa sobre lo que pasa en la empresa y sobre lo que pasa en la sociedad, y nosotros lo queremos contrarrestar, claro que sí. Además, yo creo que es un buen momento, porque los datos, se hacía referencia, ¿no? Hacía el propio Ramón al inicio una referencia, los datos de cómo se han gestionado laboralmente las últimas crisis, claro, están dando la razón a lo que veníamos planteando los sindicatos desde hace décadas, y están quitando la razón a los que planteaban otras cosas, ¿no? Es decir, la capacidad de recuperar el empleo, la renta disponible de las familias, no ha tenido nada que ver en estas últimas crisis que en las anteriores, porque el mercado laboral se ha gestionado de una manera distinta, ¿no? Y sí, esa es una de las intenciones de la Fundación. Y luego, en cuanto a yo creo que los datos más significativos en cuanto a esa, no sé si autocrítica o esa capacidad de mejora, tienen que ver con estas tres cuestiones, ¿no? Es decir, la percepción de la gente de estar informada sobre los procesos de negociación, animar a los trabajadores y trabajadoras a participar. Nosotros estas cosas ya sabemos que existen. Daros cuenta que estamos hablando en España de miles de convenios colectivos. Es decir, pero sí es una llamada a, bueno, intensificar los procesos de participación en el proceso de negociación colectiva, porque lo decía yo antes, ¿no? El modelo español tiene unas características que, como es de aplicación general, claro que tienes un cierto riesgo de entrar en una inercia poco participativa de los convenios colectivos. Y el convenio colectivo, al final, no es más que la expresión de una correlación de fuerzas. Y, por tanto, para un sindicato es fundamental reforzar los niveles de información, porque es la forma de mejorar los niveles de organización de la clase trabajadora en el convenio colectivo. Esto no es una cuestión técnica o de ser más o menos listos, sino de correlación de fuerzas, ¿no? Y bueno, es el gran elemento, yo creo, de reflexión interna que arroja esta encuesta, en mi opinión, vamos. ¿Podemos comentar algo en eso? Sí, pero un comentario muy breve. Cuando estuvimos dándole vueltas a todo esto y cuando ya finalmente lo hemos ido materializando, de lo que queremos huir es de ese fenómeno tan frecuente que consiste en decir, como es una encuesta de la patronal, tiene el sesgo que se le presupone, luego si esta es una encuesta que hace una fundación vinculada a un sindicato, tiene el sesgo que se le presupone, ¿no? Porque nosotros lo que hemos querido es precisamente poner en manos de la academia la elaboración de suerte que despeje cualquier sombra de duda. Es evidente que tiene carácter, porque si no, esta encuesta la promovería cualquier otra institución. No hay duda al respecto, pero
no queremos que alguien tenga en un momento dado la tentación de descalificarla porque la promueve quien la promueve. Y para eso el mejor antídoto es buscar el rigor científico que desde nuestro punto de vista se lo da la Universidad Pública Española, ¿no? ¿Querías comentar algo? Sí, bueno, hablar de sesgo, realmente, bueno, estaba muy clara la pregunta, pero siempre tiene una connotación negativa. Aquí, generalmente, esos estudios pues son también científicos hechos con los mejores métodos, como este. ¿Dónde se incluye la orientación diferente? En la pregunta que nos hacemos, las preguntas como nos hacemos. Preguntarnos si la negociación colectiva, el bienestar laboral, la precariedad laboral, influye en el compromiso, influye en el rendimiento de trabajo. Creo que son preguntas pertinentes y, sin embargo, no se habían realizado antes, porque es verdad que no denotan el uso que se va a hacer, pues bueno, pues es distinto. Ahí está, digamos, la orientación que le hemos dado al estudio. A partir de ahí, pues hemos, desde luego lo hemos hecho con el máximo rigor, como la gran mayoría de los estudios laborales que se hacen en España, pero es verdad que con una orientación distinta y haciéndonos preguntas que generalmente no se hacen. Sí, muchas gracias. Dos preguntas. Una al secretario general. Este 22% de trabajadores que tienen miedo de represalias en caso de que se apunten a un sindicato, ¿considera que es normal en una sociedad democrática avanzada como la nuestra? La segunda tiene relación con la relación que ustedes establecen, o el estudio que establecen entre el tipo de contrato y la estabilidad, la precariedad, perdón, que por cierto en la documentación que se nos pasa no está el gráfico, supongo que habrá manera, nos lo pase. Perfecto. En este caso, el hecho de que los trabajadores fijen, digamos, el nivel de precariedad prácticamente idéntico entre el fijo discontinuo y el temporal, nos supone una sombra en uno de los logros de la reforma laboral conseguidos en este sentido. Y una consulta pequeña al final. En la nota de prensa se titula: el 49% de las personas trabajadoras considera que no puede negociar sus condiciones. No lo encuentro en los cuadros, seguro que es mi incapacidad, pero no he sabido encontrarlo. Gracias. Eso es. No están los cuadros. Habrá que darles el Bueno, respecto a las dos preguntas, evidentemente no es de recibo que en un Estado democrático donde la libertad sindical es una de las libertades fundamentales del país, un 22% de los trabajadores y trabajadoras sientan que pueden ser represaliados por su empresa en caso de que se afilien a un sindicato. El dato a mí me parece un escándalo. Me parecería un escándalo que hubiera un 5%, ¿no? Pero es que un 22% pues es un dato, bueno, que llama la atención, y yo creo que tiene que ver con una realidad que yo no diré que sea total ni mayoritaria, pero que no es marginal, por desgracia, y es una forma de entender la gestión de la empresa absolutamente autoritaria, que tiene una parte del empresariado de este país, y donde considera que la organización de los trabajadores y las trabajadoras, aunque sea tan laxa como simplemente afiliarse a un sindicato, pues es un elemento a reprimir y a perseguir, ¿no? Bueno, que el trabajador perciba eso es grave, nos parece un dato muy, muy significativo, y por eso lo he destacado, ¿no? Y respecto a lo del fijo discontinuo, vamos a ver. Yo siempre digo lo mismo. Yo creo que no hay que mezclar el problema de los periodos no trabajados por un trabajador o una trabajadora fijo discontinuo. Tiene que ver con el exceso de dependencia que nuestro país sigue teniendo de actividades estacionales. Y por tanto, pasar de una utilización sistemática de los contratos temporales y sobre todo el contrato de obra o servicio a que buena parte de esos contratos se hayan canalizado al fijo discontinuo, que tiene más garantías de llamada para el trabajador, yo creo que es un paso muy importante y que le da al trabajador una mayor estabilidad en la idea de que va a ser llamado en la siguiente temporada y tiene unas ventajas asociadas superiores a las que tenía con el contrato de obra o servicio. Es decir, yo creo que en ese terreno la reforma laboral es un terreno de éxito, ¿no? Pero eso es una cosa, y otra cosa que una persona que tiene que estar 6 meses al año en una inactividad no perciba un problema en su vida. Claro, es que es un problema, pero el problema no es de la reforma laboral ni del Estatuto de los Trabajadores. El problema, en todo caso, es de una economía demasiado dependiente de actividades estacionales, y donde tienes territorios enteros de España
en los litorales o en las islas, donde una parte del año, directamente, la mitad de la actividad se viene abajo. Claro, esto no hay estatuto de los trabajadores que lo arregle. Yo suelo decir, me habéis oído alguna vez, que el estatuto de los trabajadores no puede bajar turistas alemanes a las playas de Cádiz. El problema es tener territorios que siguen dependiendo en exceso de el turismo estacional y que no tienen otras actividades productivas alternativas, ¿no? Pero en ningún caso es un demérito, creo que, de la reforma laboral, sino un déficit de nuestro modelo productivo. Ese es el gran reto que creo que tiene España, ¿no? Una mejora sistemática del modelo productivo, porque eso es además lo que va a generar también mejores comportamientos contractuales por parte de las empresas, ¿no? Bueno, respecto al 49% aparece en el gráfico 12 del resumen ejecutivo, y respecto a lo de fijo discontinuo, como explicaba antes, la precariedad es un concepto muy amplio. Generalmente la precariedad, como era el problema principal en España, se ha identificado únicamente con la temporalidad. Nosotros lo preguntamos el tipo de contrato, pero también preguntamos una cuestión, que es el miedo a perder el empleo, etcétera, ¿no? O si el contrato ofrece seguridad en el mantenimiento del empleo, de las condiciones de trabajo, tal. Ahí sí se nota una diferencia. Ahí los fijos discontinuos están más cerca de los fijos, pero es que la precariedad es un concepto mucho más amplio, tiene otra serie de cuestiones, y ahí es verdad pues que tenemos que identificar la precariedad más como un continuo. Entonces, dado que incluimos muchísimos ítems que no tienen nada que ver con la estabilidad laboral, pues se puede acercar más a otros. Curiosamente, en bienestar laboral sí que el fijo discontinuo se acerca más al fijo, ¿no? Pero bueno, creo que ya hay pues una opinión que a lo mejor me meto en un charco. Pues obviamente la reforma laboral actúa sobre una faceta de la precariedad, sobre una dimensión. Ahora, la precariedad tiene otra serie de dimensiones que siguen operando y que siguen actuando. Perdón, sobre esto último, ha dicho que está más cerca de los fijos en cuanto a estabilidad laboral, cuando contestan. Cuando contesto, o sea, si cogemos todas las dimensiones de la precariedad y nos quedamos solo con lo que preguntamos respecto a estabilidad y seguridad, ahí sí pueden estar más cerca. Mantenimiento de categoría, mantenimiento del empleo, etc., sí que están más relacionados. Ahora, como nosotros preguntamos 17 dimensiones muy variadas. Hay elementos muy importantes: el salario, la arbitrariedad. Esa es una dimensión muy importante de la precariedad. Ahí, desgraciadamente, se pueden acercar más a los temporales, ¿no? Entiendo que también, no lo sé, porque no he encontrado yo tampoco. Entiendo que también en el subempleo, en las horas que querrían trabajar. Claro, efectivamente. Todo lo relacionado con el subempleo. De todas maneras, ese es un fenómeno, como decía, antes del 2010, España siempre tenía unos niveles de subempleo por debajo del resto de Europa, curiosamente. A partir de la crisis del 2008 va aumentando muchísimo, aumenta muchísimo el trabajo a tiempo parcial, además con un sesgo de género muy fuerte, y esa es una dimensión de la precariedad que está ganando cada vez más terreno, ¿no? Antes solo hablamos de la temporalidad, digamos, que ocultaba todo. Ahora, al bajar la temporalidad, pues surgen arbitrariedad, riesgos psicosociales, subempleo, que también son elementos importantes de la precariedad. Gracias. Yo tenía una pregunta sobre el tema del despido, la reforma del despido, cuando se forme gobierno y os llamen para ver esto, cómo se quiere hacer. Quería preguntaros cuál sería el modelo o el planteamiento de comisiones obreras. La semana pasada ya hablasteis de introducir una indemnización mínima, ¿no?, para que sea disuasoria. No sé si esto entraría también en este concepto, y si también compartís esta idea del gobierno, de la vicepresidenta, el tema del despido restaurativo, fijarlo en función del impacto que tenga sobre la vida de la persona, en fin, un poco el planteamiento de comisiones obreras en este sentido. Gracias. Bueno, el planteamiento es un poco el que visteis el otro día. Nosotros sabemos que este va a ser un debate complejo, y este va a ser un debate, en fin, pues no pacífico en ningún espacio, y por tanto hemos planteado una serie de fórmulas que pueden ser complementarias o pueden ser unas sí y otras no. Nosotros el otro día hacíamos referencia, por ejemplo, a la capacidad del órgano judicial que resuelve un despido sobre si, en función de qué circunstancias ha producido el mismo, la capacidad de elegir si se vuelve a la empresa o es indemnizado lo pueda tomar el órgano judicial o lo pueda tomar el propio trabajador, como era antes el despido improcedente, ¿no? Pues yo sé que esto es un elemento
Va a ser muy conflictivo y, en fin, bueno, pero es una forma. Otra forma, en efecto, puede ser una indemnización por debajo de la cual no se pueda despedir a nadie y que tenga pues ese efecto disuasorio, porque tenemos comprobado que en las antigüedades muy cortas, pues por mucha indemnización de 20, de 12, de 33 días que haya, pues si no has adquirido una antigüedad mínima no tienes un coste como para que la empresa se piense otra alternativa. Entonces, introducir una indemnización mínima, pues son dos ideas, había más, bueno, no vamos a especular mucho. Cuando haya gobierno y ya se... no vamos a especular mucho, pero lo que sí hemos querido es hacer un abanico amplio para poner más de una salida a esta cuestión, porque somos perfectamente conscientes de que esta sí va a ser una cuestión muy, muy delicada, ¿no? Hola, gracias por la presentación. Tenía una duda sobre la respuesta del 49% de personas que consideran que no pueden negociar sus condiciones laborales. Claro, tampoco sé si la pregunta dice mis condiciones laborales me son impuestas y que pueda negociarlas. No sé si habla de desconocimiento sobre lo que es la negociación colectiva en sí, de saber que existe una negociación colectiva. Se han preguntado cosas básicas que a lo mejor no estén aquí, como sabe usted lo que es un convenio colectivo, que yo a veces lo dudo cuando escribimos piezas. Creo que hay conceptos que no calan porque no los entiende mucha gente. Entonces, no sé si hay como un poco de desgrane así más básico, o si esa respuesta vosotros en comisiones la interpretáis como que la gente no sabe bien cómo puede funcionar, o si creen que su empresa no van a poder negociar cosas, que yo creo que son dos cosas diferentes. Luego, en las respuestas mayoritarias que valoran bien, bueno, satisfactoriamente la negociación colectiva para mejorar condiciones de trabajo, no sé si en el sindicato os ha sorprendido o no, porque es verdad que algunas sí que, no sé, pues hablan de un 52% que piensan que la negociación colectiva puede mejorar condiciones. Claro, un 52%. Hay mucha gente que piensa que un convenio no sirve para eso, o sea, casi la mitad. Entonces, ¿para qué creen que sirven los convenios? O la igualdad sale bastante bien, pero para mejorar salarios. Y tienes solo un 47% que cree que el convenio sirve para mejorar tu salario. No sé si ahí, ¿qué lectura habéis hecho de los resultados? ¿Se sorprenden o no? Y lo último, respecto a la encuesta, es aleatoria, pero saber un poco cómo se ha entrevistado a estas personas. Si han sido, no sé si en la calle, si es un cuestionario online que se lanza a determinadas personas y ellas tienen que responder, por saber un poco el sesgo de entrada. Es decir, si yo me he apuntado a algún sitio para participar, conozco un poco de qué va la negociación colectiva o no, y gracias. Lo del 49 igual explicarlo exactamente a qué responde. A ver, han sido bastantes preguntas y voy a ver si no, perfecto, encantado, pero creo que no sé si confiaban más en mi memoria y cuando se van acumulando las preguntas a lo mejor no se me olvida alguna. Efectivamente, cuando hace poco lo hablábamos, hay ciertos elementos, ciertos conceptos que a lo mejor la gente no entiende exactamente cuando se habla del sindicato, cuando se habla de negociación colectiva. Efectivamente, siempre puede haber cierto desconocimiento. Eso nos pasa con la mayoría de los cuestionarios. Ahora bien, este ítem en este caso yo creo que no. Luego Ramón responderá sobre la parte de negociación colectiva, pero este ítem creo que sí que está bastante claro, funcionaba en los pretest que hacíamos y además que se relaciona muy bien con nosotros porque mis condiciones me son impuestas. Veamos otro ítem más duro, ¿no? Que era en mi trabajo me obligan a... en mi trabajo se respetan los derechos laborales o en bastantes ocasiones acepto cosas en mi trabajo aunque sé que no son legales o reglamentarias. Vemos que son porcentajes que digamos que este ítem es normal que se sitúe entre ambos ítems. Entonces creo que en este caso ha habido el pretest, lo decía, y además cómo se relacionaba con nosotros ha sido bien entendido. La otra pregunta sobre la muestra. Bien, nosotros no hemos realizado la muestra,
lo hemos hecho con una empresa que es con la que suelen trabajar en las encuestas online. Este era un cuestionario muy largo, entonces había dos formas de hacerlo, o encuesta personal o encuesta online, porque encuesta telefónica es muy difícil con un cuestionario tan complejo. En este caso, ellos tienen un listado, es cierto, de gente que se apunta y ahí se hace la muestra aleatoria. Nosotros les señalamos que hicieran 3 tipos de cuotas de territorio, que es el que se suele hacer en todos los estudios de mercado. Estas empresas se suelen hacer las empresas de estudio de mercado con una separación por territorio, y nosotros le añadimos la edad y el nivel educativo, porque entendíamos que ahí se introducía un importante sesgo en la respuesta de este tipo de encuestas. Al trabajar con población asalariada, estas encuestas vienen muy bien. Por ejemplo, en las electorales lo que se suele hacer es encuesta online para menores de 65 años y se complementa con telefónica por encima de 65. Aquí, como tenemos población asalariada, podíamos utilizar perfectamente esta metodología. Y creo, viendo, luego hemos incluido en el informe pues los datos de la muestra y verán que se relacionan bastante bien con los datos que conocemos de la población asalariada por la EPA. Bienestar. ¿Me he dejado algo? Las preguntas sobre bienestar. Sí, sobre negociación. Eso. Yo creo que los datos sobre negociación son buenos, son muy buenos, ¿no? Y muchas de las cuestiones que tú planteas son, de hecho, futuras líneas de investigación a partir de las cuales a partir de hoy empezaremos también un poco a profundizar, desarrollar, y la Fundación 1 de Mayo y comisiones pues divulgarán y demás. Yo creo que un poco estos datos, la lectura que podemos hacer enlaza con lo que comentaba el secretario general al principio. Son elementos de carácter cualitativo también, más allá del salario, que los trabajadores y las trabajadoras ponen en valor, ¿no? Ponen en valor en cuanto a cómo la negociación colectiva pues repercute en elementos más allá del salario. Precisamente cuando nosotros conceptualizamos esta encuesta o este estudio, nos encontrábamos que, si bien había mucha producción científica, si bien había muchas investigaciones sobre cómo el salario era un resultado de la negociación colectiva, no había investigaciones, o son menos las investigaciones que preguntan sobre otros factores, ¿no? Como puede ser la igualdad de oportunidades, como pueden ser la salud y la seguridad en el trabajo. Y eso es lo que también nosotros aportamos como innovador en este estudio, ¿no? Preguntar sobre cuestiones que se abordan en el marco de la negociación colectiva y que hasta ahora investigaciones académicas o investigaciones científicas no habían abordado. Entonces, la lectura es positiva, que un 52,3% de las personas estén de acuerdo en que el marco de la negociación colectiva favorece la igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres, es realmente revelador, es realmente interesante, frente a un 28,1% de las personas que no están de acuerdo con ese elemento, ¿no? Con esa idea. Profundizar en eso es lo que nos toca. Dar respuesta de una manera más concreta a tu pregunta es lo que nos va a tocar a partir de ahora. ¿Cuánto de estas, qué diferencia puede haber entre un elemento interesante que no ha salido hasta ahora y que también va a ser parte de futuras, como se suele decir ahora, spin-off de la investigación? No es qué opinan las personas que están afiliadas a un sindicato y las que no están afiliadas a un sindicato. Elemento que también se pregunta en la encuesta y que no hemos querido introducir ni en el resumen ni en el informe que os llegará, porque tampoco queremos introducir ese elemento ahora mismo como variable de investigación, ¿no? O sea, pero evidentemente, al introducir ese elemento, si las personas están o no afiliadas a un sindicato, pues todas estas respuestas pueden cambiar sustancialmente, ¿no? O la percepción puede cambiar sustancialmente, ¿verdad? O cómo esto varía en función, si lo cruzamos con el elemento de en su empresa existe o no existe sección sindical. A la luz de los acontecimientos probablemente, o a la luz de los resultados, mejor dicho, probablemente encontremos que el hecho de que en tu empresa exista una sección sindical, pues tú tengas una valoración mucho más positiva de estos resultados en cuanto a
las condiciones que puede mejorar la negociación colectiva. Sí, bueno, no quiero reiterar, ¿no? Pero yo creo que esta propuesta, este trabajo, lo que hace es situar un marco general que ahora lo que nos va a permitir es poder profundizar y poder especializar futuras investigaciones, porque aquí aparecen un montón de datos de muchísimo interés, ¿no? Yo estoy convencido que muchos de estos datos, en efecto, la valoración allí donde el sindicato es percibido como un hecho organizado es muy superior a un espacio, una empresa donde no hay sindicato y donde, por tanto, el convenio colectivo se ve, en el mejor de los casos, como una especie de norma, una especie de ley que no sabes muy bien ni de dónde sale, ni quién lo negocia, ni quién lo deja de negociar, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tenemos en España, que es también una fortaleza de la negociación colectiva, ¿no? Es que el esquema que tenemos es un esquema que puede favorecer los procesos de desentendimiento de los trabajadores respecto a su convenio colectivo. Bueno, pues eso es un problema. Pero estás protegiendo a 10 y no sé cuántos millones de personas que con otro modelo pues seguramente no lo harías, ¿no? Pero creo que es algo de mucho interés, ¿no? Y aparecen más paradojas y cuando miréis con más tranquilidad, por ejemplo, aparecen, lo comentaba yo creo que era Jaime también, algunas paradojas, por ejemplo, respecto a la percepción de las personas jóvenes, ¿no? Es decir, que a la vez que reconocen o perciben un mayor respeto a sus derechos laborales o que tienen más capacidad real de negociación, o ellos así lo consideran, supongo que porque alguno de los elementos de su jornada laboral o de su trabajo lo han negociado directamente con el empresario, no sé en base a qué, pero sin embargo luego a la vez sienten mucha más arbitrariedad por parte de la empresa respecto a ellos, ¿no? ¿Qué puede estar pasando ahí? Pues que a lo mejor todo depende de la expectativa de lo que es tener derechos laborales, sí o no. Igual una persona que ha conocido el trabajo indefinido durante 30 años en una empresa tiene una percepción de cuál es tener derechos laborales que nada se corresponde con una persona de 27 años que esa realidad ni la ha vivido. Y bueno, y simplemente cobrar la nómina le parece ya un derecho fuerte, ¿no? Depende, yo creo, mucho de gestión de expectativas, pero eso creo que nos obliga a continuar con estudios que en fin, que nos den más información, ¿no? Vale. Tendríamos que ir acabando, por favor. Sí, recuperar una de las preguntas que ha hecho, creo, el compañero sobre el tema de la autocrítica, el hecho de que justo se hagan afirmaciones, pues que el 35%, ¿no? Piensa, por ejemplo, que los sindicatos no mantienen informadas a las personas trabajadoras en los asuntos relacionados o un 36% que no estén disponibles. ¿Qué piensan sobre esto? Esto por un lado, si esto se va a hacer algo al respecto. Y después, al hilo un poco también de la reunión el otro día que hubo con la ministra de Trabajo, puso sobre la mesa el hecho de alargar algunas medidas anticrisis, otras quitarlas. No sé si como comisiones obreras tienen una posición clara o han trasladado en esas reuniones qué creen que se tiene que alargar, qué creen que no se tiene que alargar. Gracias. Tanto por esto segundo, yo creo que hay que tener mucho cuidado con retirar estímulos que se han demostrado útiles para proteger rentas en un momento donde la inflación y particularmente el coste de los tipos de interés y las hipotecas está lastrando muchísimo a millones de personas y a millones de familias, ¿no? Por tanto, ojo con una retirada, como digo, precipitada de estímulos que además están siendo compatibles con unos datos macroeconómicos de nuestro país, creo que bastante positivos en términos de reducción de deuda y de déficit público. Se diga lo que se diga, el stock de deuda pública en España sigue bajando y los niveles de déficit se siguen conteniendo, ¿no? Por tanto, yo creo que la recaudación va bien, va en términos históricos y no es necesario suprimir programas, como digo, de apoyo a rentas en un momento que la renta disponible de las familias está sufriendo mucho, ¿no? Y respecto a datos de esos, claro, es que no es nada, no es tanto una cuestión de autocrítica, es una cuestión de evaluar, es decir, que un 36% considere que un 35% que los sindicatos mantienen a las personas informadas sobre los asuntos relacionados con la negociación colectiva, un 45% esté de acuerdo y un 35% no esté de acuerdo, a mí me parece un gran dato.
porque solo es un 35%. Claro, es que desgraciadamente los sindicatos no estamos presentes en todas y cada una de las empresas de España. Es que una persona que haya podido estar encuestada por los compañeros puede estar en una empresa de 7 trabajadores donde no hay nadie afiliado a un sindicato y en efecto, pues quizás el sindicato no se ha podido dirigir a él, ¿no? Entonces yo creo que a nosotros estos datos lo que nos tienen primero es que motivar, en el sentido de que hay mucha gente que sí siente que los procesos de negociación son relativamente conocidos y compartidos, pero por otro lado deciros hay un margen de mejora amplio porque hay otra mucha gente que no. Esto requiere pues de una extensión del sindicato, ¿no? Pero no me parece un dato nada disparatado. Es decir, nosotros pues somos una organización que casi 1 millón de personas afiliadas. Pero claro, hay 15 que no están afiliados a comisiones obreras. Tenemos 102.000 delegados y delegadas en un montón de miles de empresas. Pero hay otras muchas miles de empresas donde no hay representación legal de los trabajadores, con lo cual tu capacidad de vincular a esta gente al convenio colectivo no siempre es tan sencilla, ¿no? Por tanto, son datos que yo lo veo casi más como un acicate, pero tampoco me parecen a mí ni mucho menos demoledores, ¿no? A ver, hay gente que no sabe cuál es su convenio colectivo, quiero decir, no es nada extraño, ¿no? Entonces no me parecen datos que dan pie a hacer una reflexión de este tipo, pero no me parecen datos demoledores respecto a los sindicatos, ni muchísimo menos, ¿no? Yo si me permite una cosita a tenor de esta pregunta, igual. O sea, coincido plenamente con lo que tú has dicho y debemos precisamente investigar estos 3 ítems para ver, o a mí me podría preocupar, si fuera en este caso tuviera una labor sindical, pues me preocuparía si estas respuestas coinciden o no con estar afiliado al sindicato, si en mi empresa hay sección sindical, si no la hay, mi nivel de conocimiento o desconocimiento del convenio. Son 3 variables que, cruzándolas precisamente con estas 3 preguntas, nos van a reportar mucha más información. Evidentemente, hay tanto todavía aún por indagar que es un trabajo, como decía antes, que prácticamente empieza hoy, pero no podíamos ofrecer todas las posibilidades que nos da la encuesta, pues si no, nos plantaríamos dentro de 2 o 3 años para ofrecer los resultados, ¿no? Sí, eso es lo que quiero decir, que da pie a mucha investigación. Quiero decir, este dato de que un 35% no conoce el proceso de negociación de un convenio, claro, si responde un trabajador en una empresa donde hay un comité de empresa y tienes una sección sindical de 300 afiliados y afiliadas, claro, Houston tenemos un problema. Claro, si responde a un trabajador donde el sindicato no está en ese centro de trabajo, claro, no tiene nada que ver la realidad, pero da pie, yo creo, que a profundizar mucho, porque es muy interesante. Yo estoy convencido que la diferencia entre una empresa con una sección y sin una es radical, sería radical esta encuesta, ¿no? Por eso digo que no me parece un dato particularmente malo. ¿Hemos acabado? Oye, pues venga, pero ya, la última. Sobre la jornada, perdón. Bueno, sobre si realizan jornadas extensas, quería saber si este término extenso, cuál había sido la pregunta, si implica trabajo más horas que las que pone en mi contrato, o dentro del debate de se puede reducir la jornada, trabajo 40 horas, pero creo que puedo hacer el trabajo en 37. Como comentaba, es la elección de los ítems en el resto de constructos ya están testados. En la precariedad es un concepto muy utilizado, pero a veces poco definido. Entonces partíamos de esta identificación internacional de los 27 ítems y de los 27 indicadores, y cada uno lo traducíamos en un ítem. Entonces, respecto a la jornada, hay indicadores distintos. Puedes trabajar, había un indicador, digamos, de querer trabajar más horas de las que se trabaja, que es una pregunta que está incluida en la EPA, aunque tiene poca relevancia luego, pero es muy interesante. Otra, de que trabajas jornadas excesivamente largas, que no tiene que ser lo contrario de lo anterior, y otra que te obligan a cambiar de jornada laboral, ¿no? Antes preguntaba la compañera que la pregunta básica en investigación sociológica,
¿este ítem es válido respecto a lo que se puede medir? Pues eso nosotros lo controlamos haciendo un pretest y luego hacemos un análisis factorial para ver si los ítems se relacionan con quien tiene que relacionarse. Y en este caso sí. Solo descartamos un ítem, que creo que lo poníamos al principio, que no funcionaba bien, que era puedo controlar mi jornada de trabajo. Ese desgraciadamente creo que no estaba bien formulado. Respecto a la pregunta, simplemente se pregunta sobre el nivel de acuerdo o desacuerdo respecto a este ítem, sabiendo que la gente puede entender distintas, pueden tener matices sobre lo que es excesivamente larga, porque es una encuesta de opinión. A lo mejor excesivamente larga es para una persona tener que trabajar 6 horas y tiene muchísimas cargas familiares, y para otra es trabajar 12, 14, depende de la edad, etcétera. Pero es que ese es el indicador que sale en el estudio previo. Efectivamente es, y ahí no tuvimos casi ningún problema para introducir el indicador en el ítem, teniendo en cuenta que, como en todas las encuestas, todos los cuestionarios sociológicos, pues muchas veces sabes que lo que entiende la gente no es lo mismo. ¿Cuál es la pregunta más utilizada en España? Pues si eres de izquierdas o derechas. Cada persona entiende distinto esos conceptos, pero funciona. Eso funciona. En este caso, este ítem funciona, aunque es obvio que es un concepto siempre, como que todos los cuestiones de opinión, pues con un componente subjetivo, claro. No sé si te he contestado, me he alargado mucho. Bueno, ahora sí, os parece, vamos a finalizar y dejarme la oportunidad de comentaros 4 cosas muy, muy telegráficas. Pero para empezar, como tengo para mí que no me he presentado al principio, soy Fernando Lezcano, que en la actualidad ejerzo de presidente de la Fundación 1 de Mayo. Entonces, la primera cuestión, quedaros con algo de lo que volveréis a tener noticias. Nosotros tenemos la vocación de tener un centro de investigaciones sociológicas laboral. Esto puede sonar así como un poco raro, pero lo que queremos es algo tan simple como tenerle el pulso cogido a la realidad del mundo del trabajo a través de preguntarles a las personas trabajadoras. Y eso, para ver cómo evoluciona, qué cambios se pueden observar y tal, requiere secuencias temporales razonablemente dilatadas en el tiempo. De suerte que ahora lo primero que vamos a hacer es ver cómo explotamos de todo lo que aquí sale para establecer líneas de trabajo que le den continuidad y, pasando un tiempo, poder presentar otra encuesta sobre temas que puedan haber aparecido aquí o sobre otros nuevos, pero que vayan contribuyendo a tener esa idea panorámica del mundo del trabajo visto por sus protagonistas, ¿no? La segunda cuestión que os quería decir a vueltas del tema del despido. Nosotros tenemos en marcha un seminario precisamente sobre el despido que pilota Antonio Bailos, persona de referencia en el derecho del trabajo, y que queremos poner de largo a primeros del año próximo. Queremos inaugurar las actividades de la Fundación 1 de mayo para el año 2024 con este seminario sobre despido.